Me llamó la atención un cartel, menos balas, más escarpines. Bueno, Menos balas, más escarpines. ¿Cómo te lo puedo graficar? Una pistola y en la punta de la pistola un escarpín. ¿Saben lo que son los escarpines, no? Sí, 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 Utilizan sí, los bebés. sí, esos sabemos, zapatitos para sabemos. bebés Estoy tratando de tejiditos. hacer algún tipo ¿Quieren verla de... la foto? A ver. Permiso. A Laurita, si puede usted de allí. Yo me acerco, me acerco. Menos balas, más escarpines. Esto, a mí me dicen que lo pusieron como lanzamiento de campaña el señor Dionisio Escarpín para ¿Pero gobernador qué de Santa hace? ¿Un Fe. juego de palabras? Claro, Sí, evidentemente, pero no sé quién fue el que hizo esa campaña quien fue el realmente. cráneo, quien craneó Claro, todo esto. sí. Más escarpines. Hay que tener más bebés, por ejemplo. Claro, porque es Podríamos confuso decir, ¿Cuál es el sí, Hay que mensaje que tener quiere más dar? Porque bebés. se puede interpretar de Muchos varias bebés. formas. menos muertes, más bebés. Más bebés. Bueno, ahí está. Profe, vamos más con los temas más importantes. Tema internacional, Mucho, muchísimo. mucho. Y vamos a hacer un ida y vuelta. Sí. em, por la noticia que Laura nos comentaba respecto de estos, no sé si son beneficios, pero es un poco otra vez, allí está el Estado, ¿no? Mm, Asistiendo a personas que tienen un Sí, compromiso productivo, digamos, y que evidentemente aquellos que están siendo perjudicados por esta situación climática le piden al Estado, le solicitan, le ruegan, le exigen al ujú. Estado que los asista. Y ahí está el Estado, ¿no? Algunos le pedirán más, otros le pedirán menos, pero ahí está el rol de este instrumento que tenemos los seres humanos, digamos. Eh, y la pregunta que me hago es si esta situación climática tiene que ver con cuestiones cíclicas que han pasado siempre en el planeta Tierra o tiene que ver con un cambio climático producto de la propia producción Mm, o producto de la propia actividad del hombre, de la sí. propia actividad económica que realiza el hombre. Si esto es así, que no lo sé porque no soy un científico que esté en este tema, deberíamos cuestionarnos hasta dónde vamos a llevar la frontera productiva, porque después esos mismos productores nos van a pedir ayuda ante una situación de inundación o ante una situación de sequía extrema, y le Mm, van a pedir al Estado que los asista. Entonces son cuestiones a reflexionar. Para hoy, mira, respecto a lo que pasa en el mundo, ¿no? sí. Por eso digo un ida y vuelta entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina. Tenemos muchas Mm, protestas sociales en muchos lugares del mundo. Y yo veía, ¿no? Protestas en Israel ante un proyecto de Netanyahu. Netanyahu es el primer ministro de Israel y proveniente, bueno, muchas veces estuvo en ese lugar y proveniente de la ultraderecha. Eh, que quiso, o está en cuestiones de reformar la justicia, recortar los poderes de la justicia para que no pueda controlar ni pueda frenar al poder ejecutivo. mm, Muchas protestas en Israel, muchas protestas en Francia respecto, y le hemos hablado muchas veces, a la reforma de jubilatoria ahí en ese país. La gente se expresó contundente. Muchas protestas también y una huelga tremenda en Alemania que tiene que ver con el transporte público Mm, que ha paralizado a Alemania, que tiene que ver también con el salario. Sabemos que está atravesando Europa un proceso inflacionario que no tiene comparación con nuestro propio proceso inflacionario porque el nuestro está dentro de los más altos del mundo, digamos. O sea, si vamos a comparar, nos reiríamos un mm, poco del porcentaje de inflación que tienen ellos, pero de todas maneras para ellos es importante. Por lo tanto, hay que reflexionar un poco qué es lo que tienen que ver estas protestas en general y tienen que ver con el gobierno de cada uno de esos países y las reformas que intentan llevar adelante. Y yo reflexionaba, en Argentina estamos entrando en un proceso de elecciones, ¿no?
Entonces, creo que como ciudadanos tenemos que reflexionar al respecto de qué es lo que vamos a votar. Porque después vienen, bueno, nos agarramos la cabeza Sí. respecto de que qué es lo que este sector político que hoy es gobierno quiere llevar adelante. Digo, lo que hace Macron en Francia nos tiene que reflexionar. Lo que hace la ultraderecha en Israel nos tiene que hacer reflexionar. Porque ahora van a pensar que Netanyahu es un autoritario. Si ya saben lo que es. Si ya saben lo que es el partido Likud en Israel. Es decir, me parece que no es sorpresa. Todo lo que tiene que ver con ultra, sea a la izquierda o sea a la derecha, está alejado de los valores de la democracia y la libertad. Esto en todas partes del mundo, no en Israel. En Israel, en Rusia, en Estados Unidos, en Argentina, donde sea. Todo lo ultra izquierda o lo ultra derecha siempre está en contra de la democracia y la libertad. Entonces, si ellos están atravesando un proceso donde consideran que está siendo avasallada la democracia y la libertad en Israel, tiene que ver con lo que votaron también. Entonces, pensemos antes de emitir nuestro voto hacia dónde. Y es muy difícil, no digo que sea sencillo, ¿no? Es muy difícil. Con estas ofertas electorales que tenemos en Argentina, es bastante difícil. Sí. Pero digo, pensar qué es lo que me propone uno, qué es lo que me propone el otro. Y reflexionemos sobre esto, por ejemplo, que tiene que ver con la crisis económica de la Argentina vinculada, o la crisis productiva vinculada a la sequía que estamos teniendo. Entonces, ¿a quién recurrimos? ¿Qué pasa si yo soy una persona que pienso que cada uno es la economía del sálvese quien pueda? Bueno, la pandemia trajo eso que estás mencionando, profe. Claro. Un estado presente. Entonces, ¿qué pasa si el Estado no está presente? Porque con la lógica del liberalismo yo te puedo decir, bueno, no está siendo competitivo. A ver, no sos un productor que pueda, disculpame, pero si no puedes llevar adelante tu actividad, mudate al campo donde llueva más. ¿Entendés? Y me parece que no es así. Mirá que bueno, porque claro, está esta idea de que entremos en la lógica. Comercio, el mercado ordena todo. El mercado ordena todo. Es tóxico siempre el Estado, porque el mercado se ordena solo. Entonces, ante una situación de estas, ¿cuál es la lógica bajo esa óptica ideológica? Arreglatela. Arreglatela. Porque cuando te fue bien, bueno, te fue bien. Cuando te fue bien, te fue bien. Sí. Entonces también tenemos que pensar en la economía en este punto. Cuando te va mal, pedís ayuda. Y la ayuda se te brinda. Cuando te va bien, haces un aporte extraordinario. A veces sí. A veces pasa que el Estado, cuando ve que hay algo que produce demasiado, la ganancia extraordinaria, por ejemplo, se ha debatido también en este país sobre la ganancia extraordinaria, ¿no? E inesperada, la ganancia inesperada. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé. Se corta la luz y el que vende velas tuvo una ganancia inesperada. Entonces se le pone un impuesto porque tuvo una ganancia inesperada. Bueno, son todos debates que nos debemos. ¿Está bien? ¿No está bien? Y después vamos que en ver qué dirección. Claro, después habría que ver, profe, acá ganaron los laboratorios de manera ganaron, descomunal. Exactamente. ¿Y qué precios utilizaron también? ¿Fueron realmente acordes a la necesidad que tenía la Argentina? No, ¿O hubo abusos. bajo una pandemia? ¿O hubo abusos? No. Bueno, si hubo abusos, me parece que una colaboración especial a la sociedad donde vivís, que te dio de comer y que además hizo que progreses tanto económicamente, me parece que tiene que haber una responsabilidad social en el empresariado. Cuando conformás una empresa, profe, cuando conformás una empresa tenés que tener responsabilidad social, si no, ¿para qué la conformás? Para joderte, para sentarte encima de todos. Hay empresas que lo hacen muy bien y que cuando tienen ganancias extraordinarias le aumenta el sueldo o le dan un bono, etcétera, un poco en agradecimiento a los empleados que son parte de la empresa. Sí, o donan cosas. Sí, también, pero creo que lo principal son sus propios empleados. Claro. Y hay otros que no. Hay otros que cuando le va bien compran más propiedades para el dueño y cuando le va mal le dicen, muchachos, la empresa está mal, hagan una colaboración, por favor, así que la vamos a descontar. Porque la empresa así no puede seguir adelante. Entonces, si vas a recortar cuando te va mal, cuando te va bien también tienes que ser muy generoso. Esto en la particular y en lo general. Porque hay muchas críticas a la política, al Estado, que son ciertas, pero también tiene que haber un empresariado con responsabilidad social. Y también tenemos que reflexionar sobre esto, pensar. A mí me gusta que cuando hablo en esta columna internacional, fundamentalmente, aunque a veces hablamos de política nacional, qué es lo que pasa en el mundo, también veamos qué nos refleja a los argentinos, ¿no?
Cuando hay cosas buenas, decir, bueno, en este país se hizo las cosas bien, podríamos intentar algo similar, más allá de las diferencias culturales que hay. Y cuando hay algo malo, decir, bueno, ojo, en este país, en este y en este otro, Bueno, esto no funcionó. Acá cerca era una gripeciña, ¿no? Claro, Y miren lo que pasó. fue un desastre. Que creo que fue una de las razones que le costaron la derrota electoral a Bolsonaro. Ujú. Digo, ¿no? Fue una de las razones, no fue la única, pero fue una de las razones. Aún teniendo un repunte económico, que generalmente la gente vota con el bolsillo, Con el como bolsillo, siempre se es dice. cierto, es economía. Aún así, con una economía que no estaba tan mal en Brasil, Bolsonaro perdió la elección. Déjame entrar ahí, profe, en esto que mencionas respecto de aquellas expresiones que vienen como esas expresiones disruptivas que vienen que también un poco apelan a esa cosa de como que ellos, como la casta, mirá cómo está el país por la casta, y entonces yo vengo a promover todo lo contrario. Es un poco también esa expresión, la idea de no pensemos demasiado. En total ya se hicieron mal las cosas, vayamos por ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, hay políticos que hacen campaña solamente con la protesta. Claro. ¿Eh? Entonces el ciudadano se siente identificado. Pues yo pienso lo mismo que este tipo. ¿Por qué? Porque el tipo dice, los políticos son todos horribles, culpa de ellos estamos como estamos, y bla, bla, bla. Sí, perfecto. Te muestra los números y... Perfecto, eso lo dice. Yo hace un rato estuve en un bar. Sí. ¿Te conté? No me digas. Sí, estuve en un bar ¿Sí? charlando. ¿Pagó la cuenta? Tuve que pagar yo porque te digo que okay. les vi la cara que no querían pagar un un mango y fin de tuve mes, que pagar yo. Sí, sí. Pero en una charla de bar, evidentemente, todos vamos a decir lo mismo. Te van a decir, esto está todo mal, qué sé yo. No me parece que sea una propuesta. La propuesta es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer un cambio? Bueno, la casta política hizo todo mal. Perfecto. ¿Cómo haces las cosas bien? ¿Qué es lo que venís a proponer? ¿Qué es lo nuevo que venís a proponer? ¿De qué forma vas a bajar la inflación? Hay que bajar la inflación. Sí, lógico. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vamos a bajar la inflación? Bueno, ¿de qué manera? En política exterior, ¿cuáles son los lineamientos que vamos a seguir? ¿Cuáles van a ser las políticas de Estado? En salud, ¿qué opinás? ¿Salud pública, sí o no? ¿Educación? ¿Producción? Bueno, eso hay que hablar, eso lo hay que debatir. No solamente vociferar en contra de determinado sector político o de todos los sectores políticos, aun cuando uno es parte, porque uno cuando es diputado nacional, cuando es senador, cuando tiene un cargo, uno ya está dentro de la política. No es alguien fuera de la política. Por supuesto. Mauricio Macri, empresario, después directivo de fútbol, pero hoy es un político, digamos. Y no creo que lo reniegue él, ¿no? Él no lo reniega eso, pero está dentro de la política. Quiero decir, porque hay muchos que estando dentro de la política ya hace varios años, reniegan de eso. Sí, me parece que no es lógico. Yo le diría al señor Javier Milei que él dice la casta política. Bueno, yo le recomendaría que vaya a trabajar, porque si uno mira la cantidad de sesiones en la que él estuvo presente, la verdad deja mucho que decir la cantidad de proyectos que presentó. Empezaría por ahí. Pero quería preguntarle, profe, Mauricio Macri en su spot dijo de renuncia que Argentina se aisló del mundo. Y yo veo Alberto Fernández, que puede gustar o no la gestión que viene llevando adelante, pero que se reunió con Putin, que estuvo con Xi Jinping, que estuvo con Macron, que ahora va a estar con Biden. ¿Cómo me explicas eso? Tenemos que, primero que no creo que haya renunciado a nada porque no tenía nada para renunciar. O sea, lo que hizo es en realidad decir que no quiere presentarse a presidente. Después, digamos, que entender qué es el mundo. Porque cuando tenemos una visión del mundo que está delimitada solamente por determinados países, entonces sí, claro, uno puede estar fuera del mundo si no está siguiendo los lineamientos automáticos de determinado sector del mundo. Entonces, este sector, generalmente, cuando habla que está fuera del mundo, se refiere a eso. Cuando no se tiene un alineamiento automático con Bruselas, por ejemplo, refiriéndome a la Unión Europea, o con Washington, por Estados Unidos, entonces eso está fuera del mundo. Y en realidad no es así. El mundo es mucho más amplio, mucho más diverso y mucho más rico que Bruselas y Washington, aun cuando son lugares que no recomiendo estar en contra de ellos, digamos. Siempre lo digo en esta columna, digamos, siempre es bueno tener buenos lazos con la Unión Europea. Ojalá se pueda limar estas asperezas en cuanto al acuerdo en Mercosur, Unión Europea, y lo digo, y estoy a favor de esa cuestión. Ojalá tengamos una relación madura y responsable con los Estados Unidos. Pero digo, creo que la diversificación en política exterior no está mal, al contrario, eso no es estar fuera del mundo. Digamos, tener una óptica diferente. Decir
que en realidad no está bueno ser tan dependiente de Estados Unidos, no está mal. Lo que está mal es decirlo al lado de Vladimir Putin en la Plaza Roja. Claro. Es una torpeza que cometió el presidente de la Argentina. Es un desatino, sí, claro. Es un desatino. Tener buenas relaciones con China, bueno, la Unión Europea tiene buenas relaciones con China, Francia tiene buenas relaciones con China. Bueno, ¿Por qué no tenerlas claro, nosotros a las buenas relaciones con China? Con Macron se lleva muy bien. Pero por supuesto, pero aparte China tiene inversiones en la Unión Europea, pero multimillonarias. Es más, China tiene inversiones en Estados Unidos que son multimillonarias. Entonces, ¿por qué nosotros no tener buenas relaciones con China? Eso no es estar fuera del mundo. Entonces, primero tenemos que definir qué es el mundo. Entonces, para Mauricio Macri o para cierto sector, más allá de que muchas declaraciones son chicanas políticas, pero más allá de eso, digo, hay que ver cuál es la lógica de pensamiento de ese sector, cuál es el mundo. Seguramente ellos te van a decir, bueno, el mundo es Estados Unidos, es Francia, es Italia, perfecto. Eso es parte del mundo, pero no es todo el mundo. Tener buenas relaciones con África está muy bien, por ejemplo. En la cooperación sur-sur, que muchas veces los que estamos en relaciones internacionales lo hemos visto, ojalá se pueda llegar realmente a una cooperación sur-sur, pues sería fantástico. Qué interesante. Permítame, profe, algunas preguntas de la gente o aseveraciones para con el profe, y ya lo saludo a Julián Boccolini con su informe de Unión, porque este programa habla de los dos equipos de Santa Fe como corresponde. ¿Qué dice por acá, Laurita? Bueno, dice el 074, profe, que los políticos respondan con sus bienes si hacen mala praxis, dice el 074, por ejemplo. Hola, profe, eso le quería preguntar, ¿cómo llevan el invierno que tanto se habló por Europa y la zona de conflicto? Dice el 822, está bien que cambió de estación, pero es largo el invierno allá, poco sol tienen de día, son cortos, menciona el 822. Tuvieron un invierno que en realidad fue bastante benigno para ellos. No fue un invierno tremendo, terrible, de récord de bajas temperaturas. No ha sido así, se ha sido beneficiado por eso y además, bueno, tomaron algunas medidas por el tema de la ausencia del gas de Rusia, ¿no? Pero bueno, esto en realidad va a mediano y largo plazo. O sea, no es porque este invierno fue benévolo, digamos. Hay que ver el próximo invierno qué pasa, porque la situación no está solucionada, digamos, esto va para largo. ¿Qué más? El 043 dice, llegó el profe, ¿cómo está, profe? ¿No sabe por cuál avión de combate nos vamos a decidir? Si por los usados F-16 de Estados Unidos o los JF-17 Block 3 chinos, a ver si lo dije bien. Es una decisión absolutamente política y están dudando demasiado por las presiones políticas de Estados Unidos, que ofreció para poder evitar que Argentina le compre aviones a China, que ya una gestión que ya estaba muy, muy avanzada, ofreció estos aviones que en realidad son de Dinamarca, son F-16, de origen de Estados Unidos, pero que es de la Fuerza Aérea danesa, pero que tienen muchos años ya, es más, están dados de baja de la Fuerza Aérea de Dinamarca. Viajaron, hubo una delegación de la Fuerza Aérea Argentina que viajó a chequear, digamos, estos aviones y no volvieron, aparentemente, porque no he hablado con ellos, pero aparentemente volvieron un poco desanimados respecto de lo que son estos aviones. Así que esto es una decisión política, es decir, no pasa por cuál es mejor técnicamente, si el chino o el norteamericano. Incluso en algún momento también se pensó en los MiG-35 de Rusia, donde había cierta parte que estaban de acuerdo, otros no. Bueno, también son todas decisiones, en cuanto a compra de armamento, son todas decisiones políticas. Profe, última. ¿En qué quedó esta denuncia de este periodista que hablaba del sabotaje del Nord Stream 2 del gasoducto? De acuerdo a eso, en Rusia presentó en el Consejo de Seguridad un pedido para que haya una investigación independiente al respecto de encontrar culpables de quién voló el Nord Stream, que es este gasoducto que pasa por debajo del mar, que pasaba o sigue pasando por debajo del mar Báltico, allí en Europa, y el Consejo de Seguridad votó en contra. Es decir, el Consejo de Seguridad votó China y Rusia a favor y votaron el resto en contra. Por mayoría en contra. Son 5, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Raro. Votaron en contra. Es decir, me parece que si hay un pedido de investigación neutral o independiente, me parece que tendría que haberlo apoyado. Cuando el principal sospechoso es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos votó en contra de este pedido de Rusia de que se investigue. Bueno, en esa situación estamos. Y también quería, ya que estamos tocando el caso de Rusia,
porque escuchamos algunas noticias que tienen que ver con armas nucleares que llevaría Rusia a Bielorrusia, que es su país limítrofe, que también es limítrofe de Ucrania. Bueno, algunos se agarraron la cabeza, es cierto, no es una buena noticia que se movilicen armas nucleares de un país a otro. De todas maneras, lo que dice Rusia, bueno, estamos en una situación en donde del otro lado hay muchas armas nucleares. Por ejemplo, Alemania no tiene armas nucleares propias, pero sí en su territorio hay armas nucleares de Estados Unidos. Claro. En Italia pasa lo mismo. Italia no tiene armas nucleares propias, pero sí hay armas nucleares de Estados Unidos. Más las armas nucleares que tiene Francia, más las armas nucleares que tiene el Reino Unido. Todas ellas apuntan, apuntar es, digamos, una metáfora, Sí. una imagen, Qué digamos, bárbaro. porque no apuntan a ningún lado, pero apuntan a Rusia. Muy bien. Por lo tanto, dice Rusia, bueno, nosotros también tenemos derecho a un país aliado, brindarle armas nucleares a un país aliado. Bueno, quería cerrar eso porque Excelente. fue un tema de los últimos días y me gustaría también hablarlo con la gente, ¿no es cierto?, para que entendamos un poco cómo son las cosas. Excelente. Me encantó. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por aguantarme, como siempre Qué digo. columna. Qué bárbaro. Menos mal que se tomó un gin tonic, te digo. ¿Con las Para- medialunas? Con las medialunitas, Ok. con Sí, porque manteca. no me gusta con que manteca. si no me Ah. cae mal, Mal. ¿viste? Entonces tengo que Hay que asentar, comer hay que algo, asentar sí. con las medialunas Sí, 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 y sí. después uno le agrega ahí alguna bebida virtuosa.